par 4. Ayer nos habíamos quedado en la pregunta 20, así que empezamos ahora desde la 21. Esta pregunta me decía, los mecanismos de especiación por divergencia se diferencian entre sí de acuerdo con la distribución geográfica y la intensidad del flujo génico entre las poblaciones involucradas. En uno de estos modelos, la especiación se produce como consecuencia de una diferenciación genética gradual entre dos poblaciones que se encuentran en territorios contiguos, en ausencia de una barrera geográfica. ¿Cómo se denomina este modelo de especiación? Bien, tenemos nada más sencillamente la definición en la consigna, ¿sí? Y después tenían que marcar el tipo de especiación. Esta pregunta, ojo, es una pregunta de ingreso del 2019, o sea que me pueden hacer una pregunta así de estas. Generalmente ecología y evolución se ponen a leer y son como testamentos las preguntas que quieren matar. Pero bueno, puede aparecer algo así, pues en realidad la misma consigna me redactaba como toda la definición, de estar en un territorio contiguo, que se produzca un proceso de especiación, que no haya una barrera geográfica, pero a la vez tampoco me describe nada para que yo induzca que es etológico. ¿La pusieron bien o no esta? ¿O todavía no se los aprenden? Bien. Bien, bien. Porque primero uno empieza por las definiciones, después hay otras preguntas que son confusas, pero estas preguntas, cuando ustedes estudian, chicos, los conceptos básicos, por ahí uno tiene el estudio de todas las unidades, pero después de repente se encuentra en una pregunta donde me hacen una integración así que se terminan confundiendo por cómo marcarla, pero esta era teórica nada más. O sea, que en estas preguntas teóricas estén atentos, porque si encima el concepto lo saben, o sea, tienen más probabilidad de meter un punto con una pregunta que es como de las más fáciles. O sea, este es un tipo de modelo de pregunta fácil, que puede aparecer en el examen igual que otros, ojo. 22. El mecanismo por el cual las células de los islotes de Langerhans trasladan la insulina hacia el espacio extracelular, ¿qué tipo de fenómeno es? Entonces, antes de que pasemos, pensemos. ¿Qué es la insulina? Una hormona hipoglucemiante. Bien. ¿Y de qué naturaleza química? O sea, ¿cómo está formada? ¿Qué es la insulina? Químicamente hablando. 51 aminoácidos. Bien, o sea que es un péptido, pero ya es como grandecito. O sea, no es un dipéptido, o sea, no es un oligopéptido que de repente puede utilizar o darnos a pensar que podría utilizar algún otro mecanismo. Si ya es un péptido, un señor péptido, ¿cuál es la única forma para entrar o para salir que puede tener de una célula? ¿A través de qué mecanismo de transporte en la membrana? Exocitosis. ¿Cómo puede entrar o salir una sustancia de una membrana si es un péptido? Los péptidos. ¿Cómo, Nacho, perdón? Endocitosis. Bien, o sea, puede entrar por endocitosis o puede salir por exocitosis, o sea, por fenómenos de membrana. Así como se tienen que acordar que sustancias, hormonas o lo que fuera, como de naturaleza lipídica o esteroidea, como una aldosterona, como una testosterona, como un estrógeno, salen y entran de la célula por difusión, una sustancia grande, de naturaleza proteica, va a salir de la célula por exocitosis y va a ingresar a otra por endocitosis. Particularmente ustedes tenían el ejemplo de la insulina en el cuadernillo de permeabilidad, que les decía que ingresaba a la célula por endocitosis mediada por receptor. O sea, no es una endocitosis común, sino que yo estoy señalizando el lugar por el cual va a ingresar y hacia la célula específica. Más que nada por la demanda, porque en realidad la insulina está presente, o sea, puede ingresar a prácticamente todas las células y ese es el motivo por el cual todas las células después pueden tomar la glucosa. Entonces, ojo, la insulina ingresa a la célula por endocitosis, pero acá me está diciendo puntualmente cómo lo voy a trasladar desde el islote de Langerhans, y el islote de Langerhans es
el lugar en el páncreas en el cual se secreta. Entonces va a ser obviamente el mismo proceso, pero inverso. En todas las células se ingresa por endocitosis, pero en la que la fabrica tiene que salir, así que lo hace por exocitosis, ¿sí? ¿Qué pasa en esa exocitosis? Se fusiona la membrana plasmática con el contenido de la vesícula que es liberado al exterior, o sea, me está describiendo el proceso de exocitosis. Todos los demás me nombra otro tipo de transporte. Para hacer un transporte activo o pasivo a través de una proteína, tiene que ser una sustancia más chica que una proteína. La insulina es un péptido grande, o sea, corre, digamos, al traspasar por la membrana, corre con las mismas características que una proteína, y pasar una proteína a través de una proteína es muy difícil. Si fuera un péptido chiquitito, por ahí sí, yo digo, bueno, a ver cómo entra un aminoácido, cómo entra un péptido, sí puede entrar a través de un transportador, de hecho lo vemos en el intestino, que ingresa a través de un simporte, o que ingresa a través de un tipo mecanismo de transportador, un transportador para ese aminoácido. Si es chiquitito, si ya es más grande, ingresa o egresa de la célula por endocitosis o exocitosis. Pregunta 23. La fotosíntesis es un proceso anabólico que permite la síntesis de glúcidos sencillos a partir de sustancias inorgánicas, empleando como fuente de energía la luz solar. En eucariotas este proceso tiene lugar en los cloroplastos, donde se encuentran los fotosistemas 1 y 2, que contienen, entre otras, moléculas de clorofila. En las reacciones dependientes de la luz, ¿cuál de los siguientes sucesos ocurre durante el flujo cíclico de los electrones? Bueno, la primera me decía, los electrones son lanzados por el aceptor primario de electrones del fotosistema 1 a las moléculas de la coenzima NAD-fosfato. ¿Cuándo pasa esto? O sea, ¿en qué etapa de la etapa lumínica? En el no cíclico. ¿Por qué? ¿En qué se diferencian el no cíclico y el Porque cíclico? no se usa el fotosistema 2. O se usaba Bien, solo una enzima. bien, sí, una partecita son encima, pero ¿en qué yo diferencio así el fotosistema, o sea, el flujo cíclico y no cíclico? ¿Qué es lo que tienen así En el puntualmente? cíclico no se produce nada reducido. Exactamente, entonces me está preguntando justamente qué es lo que sucede en el flujo cíclico. Y en el flujo cíclico se producía ATP, pero no NAD-fosfato, así que obviamente no va a estar involucrado en NAD-fosfato, ¿sí? Más allá del fotosistema, o sea que el fotosistema está involucrado, pero justamente me está nombrando la coenzima que no participa en este flujo cíclico. Dice, se asignan moléculas de agua proporcionando electrones al fotosistema 2. ¿Qué está mal de esto? No se usan moléculas de agua. No se usan moléculas de agua porque justamente por eso no se libera oxígeno. ¿Sí? Acuérdense, bueno, el fotosistema 2 obviamente siempre pertenece al flujo acíclico, y el dar electrones a partir del agua es liberar oxígeno y equivale justamente al flujo acíclico, y es el motivo por el cual el flujo cíclico existe. O sea, una vía alternativa de generar energía, pero cuando no tengo agua disponible. O sea, es el fundamento del flujo cíclico, si no, ni siquiera existiría. Por eso puedo producir solo ATP y no NAD, porque no tengo quien me esté entregando esos electrones, o sea, no tengo al agua disponible. Bueno, y en la 6 se produce un flujo continuo de electrones del fotosistema 1 al 2, y desde esta al agua, bueno, obviamente ese flujo continuo es flujo acíclico. Y la D, que era la que tenían que marcar, dice, se produce un gradiente de protones y se sintetiza ATP, pero no se libera oxígeno gaseoso. Ese gradiente de protones es liberado desde la misma clorofila del fotosistema y vuelve a reciclarse. Por eso es cíclico, obviamente. Entonces, nadie entrega esos electrones. No está involucrado esa clorofila, ni las moléculas de agua dándoselo. O sea, solo la clorofila es como que lo suelta y pasea y vuelve hacia el mismo lugar. Ahí teníamos el esquemita sencillo, no es el esquemita de Curtis. Acuérdense que este es un anexo, pero nos sirve, o sea, bastante como para poder repasar o ver cuál es el salto. Si bien no veo en la membrana, en este gráfico, qué es lo que está pasando, sí veo quiénes participan y cómo justamente volvemos al mismo pigmento. O sea, el mismo pigmento que hace saltar los electrones regresa a este mismo.
24. Camilo es un adolescente de 14 años de edad que practica hockey sobre patines. En el último partido que jugó sufrió una caída sobre su mano derecha e inmediatamente comenzó con dolor e inflamación en la región del golpe. El médico le diagnosticó una fractura ósea de un hueso de la fila proximal del carpo. ¿Cuál de los siguientes huesos citados a continuación podría ser fracturado? ¿Se acuerdan cuáles eran los proximales y distales? ¿Se acuerdan de la mnemotecnia? Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme son proximales. Perfecto. Y distales son el ganchoso, el grande, el trapecio y el trapezoide. Bien, perfecto, ¿sí? Acuérdense de la mnemotecnia, y la mnemotecnia también está en orden, como se los acaba de decir Nacho, de cuáles son los que están en la fila proximal y cuáles están en la distal. También, pregunta teórica, me tenía que acordar y listo. Yo puse trapecio. ¿En qué era trapezoide? Velo. ¿En esta? No, trapecio y trapezoide en cualquiera de las dos hubiera sido más. Bien. O sea, en este igual les estaba preguntando con respecto al proximal, porque se me preguntaba huesos de la mano, o sea, como que de los que teníamos, bueno, menos el navicular, todos los demás sí estaban ubicados en la mano, pero bueno, era la ubicación. Si era proximal o si era distal, si estaba más cerca del cuerpo o estaba más lejos. Bueno, 25 dicen las neuronas y otras células excitables ante estímulos químicos o eléctricos se modifica momentáneamente la permeabilidad de una porción de sus membranas plasmáticas, dando inicio al potencial de acción. Luego del periodo de repolarización, un movimiento iónico transmembrana produce un breve estado de hiperpolarización. ¿Cómo se genera este estado? O sea, ¿cómo se genera la hiperpolarización? Me dice, por el transporte de sodio al medio extracelular y de potasio al medio intracelular en forma activa a través de la bomba de sodio y potasio. ¿Cuándo sucede esto? Eso sucede cuando para volver al reposo, ¿no? Bien, o sea, para volver a restablecer luego de esta hiperpolarización, volver a restablecer el reposo, ¿sí? O sea, el equilibrio que estaba en el reposo. Dice, por la apertura de canales de sodio dependientes del potencial eléctrico. ¿Cuándo sucede esto? Eso no ocurría en la despolarización. Exactamente, la despolarización. La se me dice por la salida aumentada de potasio a través de canales dependientes del potencial eléctrico. Eso era justamente, ¿se acuerdan que después de que yo invierto la polaridad por el sodio, la salida masiva de potasio se produce porque encima de que hay mucha cantidad de sodio adentro con respecto a afuera, me invirtieron la polaridad, que era lo que me retenía el potasio adentro. ¿Sí? O sea, yo tenía un equilibrio en donde el potasio se quedaba dentro de la célula porque negociaba entre su concentración química y su potencial eléctrico. Invertí el potencial eléctrico, las dos cosas lo expulsan, ¿sí? Por eso sucede justamente esta despolarización e hiperpolarización, que es lo que me está preguntando, porque si yo digo cuál es la diferencia entre los dos, y en realidad empieza a salir el potasio. Cuando continúa saliendo y restablece su propio equilibrio, el potencial equilibrio del ion del potasio, estoy hablando de hiperpolarización, pero medio como que el evento que ocurre en la repolarización y en la hiperpolarización son lo mismo. Y después la DEMICE por el cierre de los canales de fuga de potasio y la apertura de los canales de fuga de sodio, ni siquiera pasan una etapa. Porque los canales de fuga o esos que están abiertos, generalmente están abiertos los de potasio, y los que se cierran son los de sodio. O sea, los de sodio nunca están abiertos, así que esta descripción ni siquiera concuerda bien con una de las etapas del proceso, ¿sí? Del potencial de acción, de cualquiera de las etapas del potencial de acción. Bueno, 26. El sueño se define como un estado de inconsciencia del que una persona puede ser despertada por estímulos sensitivos y de otro tipo. La mayoría de los investigadores reconocen dos fases del sueño, ¿sí? El sueño de ondas lentas o el sueño de ondas rápidas, que se identifican por su distinto registro encefalográfico, la tonicidad muscular y ciertos movimientos oculares.
De acuerdo a estos ciclos, tenemos que marcar la correcta. Bueno, ¿qué es lo que está mal en la primera? Que los que decrecen son los ciclos sol. Bien, o sea, las etapas en las cuales se viven. Fíjense, me dice, los ciclos de sueño se repiten en intervalos de 90, ¿sí? O sea, digamos, como que me está hablando que hay varias etapas que se dividen, pero el sueño amor decreciendo en esas etapas y el sol que se incrementa, y es al revés. ¿Sí? O sea, el estadio al revés, y después el sol tiene estas distintas etapas o distintas fases que se puede dividir en 4 o 5 ciclos durante toda la noche. En la B, me dicen, una noche típica del sueño, un adulto joven primero entra en el sueño amor, después pasa a través de la etapa 1 y 2 y permanece entre 70 a 100 minutos en la etapa 3 y 4, y el sueño, sí, dice, se vuelve más superficial pasando al periodo sol, y luego 15 minutos vuelve a entrar en amor. ¿Qué es lo que está mal ahí? Que primero entraría sueño sol y después amor. Bien, de hecho está invertido eso nada más. Si ustedes leen la misma consigna, porque no tiene datos erróneos en lo otro, o sea, si ustedes ponen acá en el sol y el sol les describe las 4 etapas del sol y después que entra en MOR, los datos, digo, numéricos están bien. Bueno, la que estaba bien acá era la C, que dice la mayor parte del sueño durante cada noche es de la variedad de ondas lentas, es lo que estábamos diciendo recién, es el que se divide en las distintas etapas, o sea, el tipo de sueño profundo experimenta durante la primera hora del sueño después de haber permanecido despierto durante muchas horas, y después entra en MOR, como dijimos, en los 15 minutos, y después vuelve a entrar en SON. En condiciones normales, luego de la vigilia, se entra en la fase de sueño rápido, y luego se pasa al sueño de ondas lentas. Está bien la nomenclatura, pero otra vez las siglas están invertidas. ¿Sí? O sea, que eran medias largas algunas opciones, pero en realidad el error era ínfimo y siempre era como una inversión de estas dos etapas. 27. De acuerdo a las siguientes hormonas, GH, u hormona de crecimiento, adrenalina, glucagón, cortisol, ¿podría decir qué características es común a todas ellas sin excluir a ninguna? Bueno, la A me dice son agonistas de la insulina, y de esta forma colaboran manteniendo la glucemia entre valores de 70 a 100 miligramos por decilitro. ¿Por qué está mal esa? ¿Por qué está mal esa opción? ¿Cómo la corregirían? Se quedaron mudos. No era porque está acá. Ah, no. ¿Qué significa la palabra agonista? Tendría que ser antagonista. O no sé. Exactamente. Agonista significa que llevan a cabo la misma función, ¿sí? Y esto lo vimos en términos comparativos de algunos músculos, en los cuales algunos eran agonistas, ¿sí? O antagonistas en movimiento, o sea, todos van hacia un lugar o acompañan un determinado movimiento, y el músculo antagonista o ese par en el cual se ubica hace el movimiento contrario. Bueno, ser agonista de la insulina significa hacer lo mismo que la insulina, y justamente todas estas hormonas que nombramos, y por eso esta es la correcta, son hormonas hiperglucemiantes. Entonces, al ser hiperglucemiantes, son todas antagonistas de la insulina. Si yo acá hubiera puesto antagonista, todo lo otro está bien, porque colaboran justamente a mantener ese valor de la glucemia normal, a mantenerla en equilibrio. La DMS estimula la maduración de caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo en el hombre, en el cual aumentan la disponibilidad de glucosa en el músculo, llevándolo a la hipertrofia. La verdad es que no puedo decir que todos colaboran a la maduración de los caracteres sexuales secundarios, porque no solo ellos van a depender de la disponibilidad de glucosa, como me dice ahí. Sí es verdad que hay algunos que pueden disponer de mayor cantidad de glucosa, pero que entre mayor glucosa hacia el músculo, no, ya depende de un crecimiento
dirigido que lo hace la testosterona, o alguna hormona sexual que es la que se dedica justamente al carácter sexual secundario y no una hormona hiperglucemiante. Y en la D dice, son todas hormonas hiperglucemiantes que actúan a través del mismo mecanismo, inhibiendo la absorción de glucosa por parte de los tejidos. Justamente por esto es incorrecta, porque en realidad actúan por distintos mecanismos. Algunos tienen receptores hepáticos, otros receptores a lo largo de la célula, pero no todos ellos tienen el mismo mecanismo, ¿sí? Por eso la única correcta era la C. 28. Respecto al funcionamiento de la inmunidad adaptativa, marcamos la opción correcta. Bueno, la primera era la que estaba bien, me dice, cada uno de los componentes de la inmunidad adaptativa, como los linfocitos T y B, reconocen a un solo antígeno. Siempre a uno solo, y por eso son específicos. O de la inmunidad, o sea, dentro de la inmunidad adaptativa o específica le llamamos así porque hay un receptor específico para cada uno de los agentes patógenos. Las etapas que se cumplen en este tipo de respuestas son activación y expansión clonal, reconocimiento del antígeno y fase de eliminación del antígeno en ese orden. ¿Qué es lo que está mal acá? El orden. ¿Cómo sería? Porque hay que reconocer primero el antígeno. Bien, primero lo reconozco, después me voy a activar y voy a generar clones. O sea, si no lo reconozco, no me puedo activar. Están invertidas las etapas. El primer contacto de las células del sistema específico con su antígeno no deja memoria inmunológica, ya que la memoria es característica de los segundos contactos con los patógenos. Puta, pero si es más absurda la pregunta, o sea, si sería así, entonces no tendría sentido la memoria inmunológica, porque hay enfermedades que justamente no dan enfermedades más graves, o la vacuna tiene sentido porque existe una memoria inmunológica la primera vez que se toma contacto, si no, no tendría sentido nada de lo que hubiéramos estudiado. La respuesta específica recién comienza a actuar una vez que se agotaron las posibilidades de defensa por parte de la inmunidad innata. Y esto también es incorrecto, porque sepan que la inmunidad innata no es que actúa primero, es que realmente es más rápida al ser más inespecífica. Entonces, al ser más rápida, se ven los resultados de forma más rápida. Pero en el mismo momento que un agente patógeno ingresa al cuerpo, ambas inmunidades adaptativas innatas toman contacto con él, porque están todos los componentes circulando en sangre, un neutrófilo, un linfocito, o sea, lo que fuere. Entonces, cualquiera de ellos toma contacto justamente con este agente patógeno y se inician en simultáneo las respuestas. Obviamente veo los resultados primero de la inmunidad innata. 29. Durante la maduración de los linfocitos T en el timo, se ponen en marcha una serie de mecanismos de control que analizan célula por célula la especificidad de sus receptores. ¿Cuál de los siguientes eventos ocurre durante el proceso de selección positiva que atraviesan los linfocitos T en el timo? Bueno, la primera me dice la selección de aquellos linfocitos T que expresan sobre su superficie el receptor de la interleuquina 2 necesario para inducir la proliferación. ¿Qué es lo que está mal de acá? ¿No sería para su activación? ¿Para qué servía Yo ese pensaba que estaba interleuquina? mal porque era un inmunorregulador, la interleuquina 2, ¿o no? Sí, es un inmunorregulador, pero está el receptor de interleuquina 2 en el linfocito T. ¿Pero para qué sirve? Porque ustedes fíjense que me está hablando de cuáles son los eventos para el proceso de selección, ¿sí? Y dentro de selección positiva. ¿Qué era la selección positiva? Y ahí podemos deducir. ¿Qué Es significaba? cuando se eliminan los linfocitos T. ¿Cómo cuando se eliminan? Acuérdense que yo tenía que entrar al timo y es como que llevo determinados procesos de control de calidad. Si el linfocito no pasa ese control de calidad, medio como que se queda fuera. ¿No era ¿Sí? para que reconociera las células del propio cuerpo? Bueno, ¿y por qué positiva? Si reconocen lo propio, ¿por qué sería entonces positiva? Esto es muy importante, ¿eh? Más allá de esta pregunta o en cualquier otra también se las pueden hacer, ¿sí?
El proceso de selección, luego de haberse diferenciado el linfocito, el proceso de selección se divide en positiva y negativa. Yo le llamo selección positiva porque es positivo, ¿sí? Activándose, pero yo no quiero que se active contra, en realidad, lo propio. Sí que reconozca el complejo mayor de histocompatibilidad, pero la selección positiva es que positivamente ese complejo mayor de histocompatibilidad tenga la capacidad de interactuar con esos agentes patógenos. Y la selección negativa es negativa porque negativamente, ¿sí? No va a destruir lo propio. O sea, reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad, pero no ataca lo propio, por eso es negativo. Entonces, esta selección positiva y negativa va a depender de la interacción que hay del complejo mayor de histocompatibilidad con el TCR del linfocito, que en el proceso de diferenciación lleva, o sea, se toma, digamos, se pone a prueba ese TCR, CD3, el CD4 y CD8, o sea, como, digamos, receptores específicos en esa etapa de diferenciación, para después ponerlos a prueba. O sea, sintetizo, los expreso en la membrana y después los pongo a prueba. Entonces, este receptor de interleuquina 2, que sí existe, y es el que reconoce a la interleuquina 2 liberada como un inmunomediador y que lleva a cabo el proceso de activación y de proliferación, digamos, del linfocito T, como me dice acá, inducir la proliferación, está perfecto. O sea, los linfocitos T cuando reconocen en el receptor de interleuquina 2, la interleuquina 2 empiezan a proliferar. Bien, pero eso no es selección positiva, ¿sí? O sea, está bien lo que me está describiendo acá y el funcionamiento de la interleuquina 2, pero este receptor sirve para otra cosa, no es el que pone a prueba la selección positiva porque esa depende del TCR y no del receptor de interleuquina 2 y no de la interacción con la interleuquina 2, sino del complejo mayor de histocompatibilidad de las otras células, ¿sí? Entonces, eliminación, como dice el B, eliminación de los linfocitos T, que expresan un TCR que no sea capaz de interactuar con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Entonces, si no soy capaz de interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad, no soy capaz de reconocer a lo propio y por ende tampoco a lo no propio. Entonces, o ataco a todo o no ataco a nada, ¿sí? Ya sea que falle la selección positiva o negativa, pero es porque no tengo la capacidad de interactuar con este complejo mayor de histocompatibilidad. La SEM dice la eliminación de los linfocitos T que expresan un complejo mayor de histocompatibilidad con afinidad muy alta por moléculas TSR propias del individuo. Esta sería una selección negativa y no positiva. ¿Ven? Por eso la importancia de, en la consigna, leer bien que me diga positiva, porque esto hubiese sido correcto si decíamos selección negativa. ¿Sí? Porque la selección negativa quiere decir que no reconozco, digamos, a las células propias como anómalas, entonces no las ataco. Reconozco su complejo mayor de histocompatibilidad, pero no las ataco. Si yo tengo una afinidad muy alta, como me dice acá, voy a tender a atacarla. Quiere decir, una elevada afinidad quiere decir que se van a unir, no se pueden separar, terminan atacando a las células propias, y es cuando falla esta selección negativa. No filtro la inhibición de que negativamente no tengo que atacar a mis propias células. Es lo que pasa en las enfermedades autoinmunes. Siempre que me falla esta digamos, selección negativa y que negativamente digo, bueno, no ataco a lo propio, me falla esto y estoy atacando a lo propio, entonces estoy generando una enfermedad autoinmune, estoy autodestruyendo mi propio cuerpo. Pero cuando falla la selección positiva y no la negativa, quiere decir que no estoy atacando correctamente a lo ajeno. Entonces ahí aparecen inmunodeficiencias, ¿sí? O sea, la enfermedad autoinmune y la inmunodeficiencia tienen que ver con dos procesos distintos en cómo está actuando este linfocito T hacia lo ajeno. Y les nombro el linfocito T porque es clave, o sea, porque desde ahí, desde el helper, se activa todo lo demás y por eso hay tanto problema cuando solo se afecta el linfocito T4 por el HIV y falla todo el sistema inmunológico. Y bueno, en la D me dice la selección de linfocitos T vírgenes que expresan sobre su superficie moléculas coestimulatorias necesarias para su posterior activación. En este caso, el linfocito T virgen que expresa esas moléculas y que se van, digamos, como entrenando, está en el proceso de diferenciación, como estábamos viendo recién, ¿sí? Y no en el proceso de selección.
O sea, que no sería la selección positiva, sino que es el momento en el cual está expresando las moléculas y todavía se está diferenciando antes de entrar en el proceso de selección. 30. Una caída de la presión parcial de oxígeno arterial por debajo de los 60 milímetros de mercurio es detectada por receptores ubicados en arterias importantes. ¿Qué tipo de receptores son sensibles a este estímulo? Bueno, antes de pasar, se los pregunto. ¿Quién era sensible a este estímulo? Estoy hablando de presión parcial de oxígeno. Ahí puso la Bien, Belu, Belu, perdón. pero... ¿Qué, Cami? No, eso, que lo había puesto la Belu en el chat. Ah, no, es que estaba viendo el Power y no estaba viendo el chat. Esta pregunta, no sé si se confundieron varios, no me acuerdo cuando las corregí, si había muchas incorrectas en este punto, pero esta fue una pregunta de ingreso en 2019 que encima salieron todos a ir en contra en la corrección, chicos. O sea, fue como, toda la gente estaba enojadísima porque dice la facultad cometió un error terrible. O sea, está hablando de presión parcial y puso como correcto un quimioreceptor y no un presoceptor o un varoreceptor. ¿Por qué? ¿Por qué es un quimioreceptor? Sí, exactamente, Belu, sí, desde ahí viene el nombre. Bueno, ¿por qué? Díganme ustedes. Porque es presión parcial de oxígeno, no de todos los gases que están en la sangre. Bien, o sea que sí, pero no por la presión. O sea, el receptor no está sensando en realidad la presión o no presión. Nosotros dijimos que en los gases, si bien nosotros nos es más cómodo medir una presión parcial dentro de la, digamos, de la presión total del aire que uno inspira, la realidad es que en sangre esas burbujitas de oxígeno como dióxido de carbono o de cualquier sustancia que igual puedan estar como gas, tienen una determinada concentración en nuestra sangre. Y cuando yo censo oxígeno, dióxido de carbono, incluso otras sustancias que no son gases, cuando yo censo la cantidad de protones, la cantidad de glucosa, la cantidad de sodio, la cantidad de potasio o de lo que fuera, detecto la concentración química de esa sustancia. Por eso, siempre los receptores que discriminan la naturaleza y que se unen específicamente a una sustancia química es un quimioreceptor. Entonces, ¿qué me detecta el varoreceptor? ¿Qué detecta el varoreceptor? La presión sanguínea. ¿Y qué era la presión sanguínea si yo la tengo que definir? ¿Qué era la presión sanguínea? La presión que ejerce la sangre en las paredes de las arterias. Bien, o sea, la fuerza que ejerce esa sangre presionando a las paredes de las arterias y en todo caso estirándolas. O sea, que los varoreceptores solo miden el estiramiento o no de las fibras elásticas de un vaso sanguíneo. Eso mide el varoreceptor. Nada más. No sabe si hay oxígeno, si hay dióxido de carbono, si hay protones. No. Mide el estiramiento de la pared de un determinado vaso en donde está el varoreceptor, ¿sí? Esto acuérdenselo bien, pero no solo para esto, por si les hacen una pregunta así, o mezclada con algunos varos o quimioreceptores en el bulbo, o cuando yo estoy controlando la acidez de la sangre, o cuando estoy controlando una hipoxia. Bueno, hemos visto varias preguntas en las cuales están involucrados preso y varoreceptores, y hemos visto también muchos mecanismos compensatorios de la presión sanguínea, en la cual participan un montón de hormonas, entonces me pueden integrar endocrino también,
Y además de esto, la concentración química de estas sustancias también tiene que ver, por ejemplo, con la nivelación del equilibrio ácido-base, que también hemos visto varias preguntas de esto. O sea, si ustedes entienden bien esta relación entre preso o paroceptores y quiénes son los que detectan también, o sea, los quimioreceptores, los parámetros y quiénes controlan y regulan esto, o sea, si ustedes hacen una integración de esto, que hay que pasar por varias unidades, yo creo que hay varias preguntas del examen que ya tienen adentro, ¿sí? Porque siempre lo preguntan de una manera y de otra cuando uno termina de entender el circuito, ¿sí? Entonces, si por ahí les queda algo colgando de eso, porfa, repásenlo, si no lo entienden todavía. 31. En los vertebrados, la sangre es un fluido que circula a través del cuerpo transportando diversas sustancias. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una característica de los componentes de la sangre? La primera me dice: las plaquetas activadas poseen una forma globular con pseudopos y contienen mitocondrias, retículo endoplasmático liso y gránulos, que es correcto, o sea, algunas mitocondrias le quedan. Recuerden que la plaqueta es un fragmento celular, no tiene núcleo, nada, pero le quedan todavía parte de algunos componentes y las que me nombran están justamente correctas. Y cuando están activadas, forman o tienen esta forma más globular y los pseudopos son para tratar de ir, digamos, adhiriéndose al tapón hemostático que están formando, al tapón hemostático primario. Los glóbulos blancos son células incoloras anucleadas que tienen entre 5 y 8 micrómetros de diámetro, siendo del mismo tamaño que algunos de los capilares sanguíneos más pequeños. Los glóbulos rojos no son del tamaño de los capilares más pequeños, de hecho son mucho más grandes, por eso no pasan a través de los capilares. Siempre hay como vasos que se anastomosan alrededor y los glóbulos blancos pasan por el otro lado, porque en el capilar más finito, chiquitito, solo pasa digamos, la parte líquida de la sangre y el glóbulo rojo todo, digamos, arqueado y prensado. Por eso ese tamaño y el que pasen chiquititos y el ser anucleada son todas propiedades del glóbulo rojo y no del glóbulo blanco, ¿sí? O sea que si yo acá en vez de blanco ponía rojo, esa opción era correcta. Las condiciones normales, en condiciones, perdón, normales, la fracción plasmática de la sangre está constituida en un 45% por proteínas plasmáticas. ¿Qué hay en un 45% en la sangre? ¿Por qué está ocupada el 45% de la sangre? ¿Cómo le llamo? Por las ¿No es células el sanguíneas. plasma sanguíneo? Bien, las células sanguíneas o elementos formes o el hematocrito, o sea, todo lo sólido de la sangre, pero que sea celular. Ojo con esto, porque en realidad después en el plasma me quedan algunas proteínas que están flotando y por eso el plasma, digo, está formado por agua, por proteínas, en las cuales está la albúmina o las proteínas de los factores de la coagulación, o también están involucradas las globulinas, y por otro lado los iones. Los iones son los que forman sales, ¿sí? Entonces, las proteínas son un porcentaje chiquitito que ronda más o menos el 7% dentro del total de la sangre, que estaría incluido dentro del componente plasmático, que sería como el otro 55% que tenemos acá. O sea, 45% es como un número enorme, solo para las proteínas. Y después me dice las proteínas globulinas transportan ciertas sustancias insolubles en el plasma como colesterol y algunas hormonas. La verdad es que las globulinas tienen participaciones más específicas en determinadas funciones. Algunas son enzimas y participan en algunos otros procesos de activación. La única excepción de estas globulinas, esto digo como alfa globulina, como beta globulina, de hecho nosotros hemos visto una alfa globulina muy importante que es el angiotensinógeno, que lo libera el hígado y que está angiotensinógeno después cumple la función de participar del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y es una proenzima o una preenzima, ¿sí? Pero no está transportando a nadie, como me está diciendo acá, porque la globulina tiene como función ser un señalizador, digamos, o ser esto, una proenzima que actúe a nivel plasmático o se vaya a activar a otro lado, pero la función específica del transporte de sustancias insolubles, ¿quién lo hace en la sangre? La albúmina. Exactamente, chicos, la albúmina. Dentro de las proteínas plasmáticas, que todas son sintetizadas por el hígado, menos
las gamma globulinas, que sabemos que son sintetizadas por los linfocitos B. Son todas proteínas plasmáticas liberadas, digamos, por el hígado, o sea, hepáticas también. Y la de mayor cantidad de este 7% que vimos es la albúmina. ¿Y para qué? Para transportar sustancias, sobre todo que sean hidrofóbicos. Entonces, al tener fobia por el agua y no poder disolverse, alguien los tiene que transportar. Por eso cuando absorbíamos las grasas en el intestino, estos ácidos grasos chiquititos de 10 a 12 carbonos que no se metían como todo en el circuito, desde el kilomicrón y pasar todo el lío, directamente pasaban a la sangre, pero alguien los tiene que escoltar, porque son igual sustancias hidrofóbicas. ¿Quién los escolta? La albúmina. ¿Sí? La albúmina es la protagonista en el transporte de sustancias. 32. Teniendo en cuenta conceptos de hemodinámica, la velocidad en los capilares es lenta, ¿debido a qué? Marcamos la correcta entonces. ¿Por qué es lenta la velocidad en los capilares? La primera me dice, el área en sección transversal total de los capilares es muy grande. Si yo digo, o sea, si yo pienso en un capilar chiquitito, si yo digo desde la velocidad que hay en un vaso grande, si yo achico digamos, el diámetro de ese vaso sanguíneo, en ese punto debería pasar más rápido todavía, porque se ejerce más presión. Entonces yo digo, ¿por qué siempre me dicen que en los capilares tengo una presión mucho menor? Porque en realidad cuando yo comparo arterias, venas o capilares, estoy hablando de todo en general. Entonces, ¿cuál es el área total de todos los capilares? O sea, es mucho más grande que el área que va a sumar las arterias o que van a sumar las venas, y por eso cuando yo aumento mucho la cantidad del área en la cual pasa un líquido, en sumatoria total va a disminuir justamente la velocidad. Después hay otras opciones que por ahí nos podían hacer confundir o nos podían hacer dudar. Me dice, los eritrocitos deben pasar a través de una única fila. Pero eso no sería como el motivo por el cual se lenteciera o no. También pueden pasar de lo apretados que están por una fila a través de un vaso como una arteria. La presión oncótica en los capilares es muy elevada. ¿Cómo es la presión oncótica en los capilares? ¿Se acuerdan de las diferencias de presiones? En el primer tramo es baja y después aumenta, entonces ahí se produce la discusión. Exactamente, o sea, la diferencia o ese gradiente de la presión oncótica es lo que me permite justamente que existe un pasaje, o sea, un ingreso de sustancias, entre ellos del oxígeno hacia los tejidos, y después al revés, o sea, que salga obviamente del capilar ese oxígeno y después que vuelva a ingresar. Así que no sería motivo de eso por el cual va a afectar la velocidad, aparte de la presión oncótica. O sea, digo cómo era para que la repasáramos, pero no tiene que ver con la cosa afectando la velocidad. Y después la D me dice, la mayor parte del volumen sanguíneo se pierde en los capilares. No se pierde, o sea, si sería un vaso abierto, así tipo un vaso como linfático, bueno, lo perdería de alguna manera porque después se tiene que recuperar y es un vaso ciego, pero la mayor parte que se filtre y que no regrese, que es lo que queda en el intersticio y lo agarra el sistema linfático, es mínimo. Ya hemos visto, chicos, que un corazón me bombea 5 litros por minuto de sangre, mientras que durante todo un día, eso que quedó en el intersticio, digamos, y que lo recolecta el sistema linfático son de 2 a 4 litros diarios. Así que si la mayor parte del volumen sanguíneo se perdiera en los capilares y quedaría en el intersticio, bueno, obviamente el trabajo del sistema linfático sería como mucho más intenso, ¿sí? Así que obviamente no es la mayor parte, sino que una ínfima parte queda ahí perdida. 33. Los epitelios tienen muchas funciones, como la protección de lesiones, la secreción de sustancias, absorción, recepción sensor, bueno, todas las funciones que hemos descrito de un epitelio. Con respecto a un tipo de epitelio especial que se encarga de la secreción de sustancias, podemos decir que, ya cuando está hablando de secreción de sustancias, digo, bueno, si se especializa en eso, y debe ser el tejido glandular. Igual las opciones todas hablan de glándulas, así que tampoco es que necesitamos tanta otra descripción. ¿Qué es lo que está mal de la primera opción?
¿Qué está mal de la primera? Piensen, si es un epitelio que secreta. ¿Puede ser cúbico estratificado? Puede ser, podría ser, pero ¿qué es lo que no puede ser de eso? O sea, está bien, Juan, y eso, pero digo, ¿qué puede ser? O sea, ¿qué es lo que no puede ser de la primera opción para que yo la dude? Que sea simple. No, fíjate que sí puede ser simple, ¿sí? Acuérdense que hay glándulas que son unicelulares, y cuando hay glándulas unicelulares hay un epitelio, ¿sí? Que es simple. Lo que nunca va a pasar, chicos, es que sea plano. Cuando yo tengo que secretar algo, sí o sí, la célula es cúbica o es estratificada, pero no puede ser plana, porque la célula plana solo me permite el intercambio de sustancias, pero prácticamente está tan chato el citoplasma que no tengo casi nada. Entonces, una glándula endocrina se dedica a secretar. O sea, imagínense que si se dedica a secretar tiene un sistema, o sea, un sistema de endomembranas importante, ya sea que secrete una sustancia lipídica o proteica, depende si es retículo liso o rugoso, pero tiene un sistema importante esa glándula. Entonces, no me entra en una célula plana, que ha achicado prácticamente lo que más puede su citoplasma. Entonces, puede ser cúbica, puede ser cilíndrica, y puede ser simple o puede ser estratificada. Lo que no puede ser una glándula es plana. La célula nunca es plana y nunca una célula que secrete, ¿sí? Va a tener esta forma, ¿sí? Por esto hay que descartar, porque lo otro podría haber sido, si me hubiera dicho que pueden estar formados por cúbicos simples, sí. Por cilíndricos simples, sí. De hecho, las células caliciformes las hemos visto sustancias, células cúbicas simples en el túbulo renal que también secretan, hemos visto epitelios estratificados y glándulas estratificadas, pero siempre cilíndricas o cúbicas. La B me dice las glándulas exócrinas son las que secretan sus productos hacia el torrente sanguíneo. Bueno, esto por definición, sabemos que son las que liberan hacia el exterior del cuerpo un tubo, digamos, como el tubo digestivo, que es lo que justamente me está diciendo la C, pero al revés. O sea, de una célula, de una glándula endocrina, y debería decir de una glándula exócrina. Y la D me dice, las glándulas exócrinas se caracterizan por poseer conductos excretores, que esto es correcto. Las glándulas exócrinas, como van hacia afuera, se caracterizan, no me dice que todas tienen, que no hay ninguna excepción, o sea, ojo con esto. Se caracterizan por tener conductos excretores porque generalmente para ir hacia el exterior o ir hacia una cavidad tienen que ser como pluricelulares, y al ser pluricelulares generalmente tienen un conducto para vertirlo en un determinado lugar, como una glándula salival. ¿Hay excepciones? Sí, una célula caliciforme es una excepción. La célula caliciforme es unicelular, así que obviamente no tiene conducto excretor. Pero la mayoría de esas glándulas exócrinas son pluricelulares, y todas las que son pluricelulares tienen que tener un conducto excretor, porque si son muchas células formando una glándula, sí o sí por algún lado tiene que salir después la secreción de todas ellas. ¿Se entiende? Dice, se caracterizan. No, sí o sí lo tienen que tener. Por eso la considero como correcta. ¿Alguna duda en esta? No. No, profe. Bien, sé que no hemos visto mucho glándulas, porque supuestamente es un contenido que la Facu sacó, pero lo que tenían acá, o sea, lo sacó de epitelial y dejó solo lo que tienen en el cuadernillo, pero esta descripción un poco mezcla la parte de tejidos con la descripción de glándulas, que eso sí entra, porque en endocrino sigue estando. 34. La actividad digestiva se encuentra bajo una regulación nerviosa y hormonal. Las hormonas colecistoquinina y secretina estimulan la liberación de secreciones a la luz del tubo digestivo para promover la digestión química de los alimentos. Bueno, como muchas otras, pero me nombro esas dos. ¿Cuál será una consecuencia de la acción de las enzimas presentes en estas secciones estimuladas por colecistoquinina y secretina? Por estas dos. Me dice la A se degradarán proteínas en polipéptidos por acción del polipéptido pancreático. ¿Por qué está mal esto? Díganme, yo sé que estas así como generalmente les suelen ser más difíciles.
porque vieron que en digestivo toda la parte de enzimas y hormonas es como que me las preguntan y se arma así como una bola. O sea, fíjense que me dice cuál será una consecuencia de la acción, ¿sí? O sea, qué es lo que va a pasar después de que, o sea, con estas enzimas, que son estimuladas en realidad por la colecistoquinina y la secretina. O sea, me habla de una hormona que estimula, pero después me termina preguntando de las enzimas. Bien, sí, sí. Me imagino que les debe haber costado. Les cuesta por esto, porque es bastante como, esto de las enzimas y las hormonas en digestivo termina de hacer una bola en la cabeza. Nosotros cuando les dimos el resumen eso de enzimas y de hormonas también dentro de los cuadritos que se llevaron a la actividad, la intención era ordenar un poquito todo esto, porque después de pasar por digestivo se empieza a hacer bola de las hormonas que ya sabíamos, porque se agregan un montón más y se agregan las enzimas, entonces uno se queda perdido. Pero bueno, tenemos que saber en dónde actúa cada una, cuáles son las funciones de estas sustancias. O sea, de la secretina y de la colecistoquinina. ¿Se acuerdan? Estimulan la secreción del jugo pancreático. Bueno, ¿para qué? O sea, ¿para qué me servía? ¿Cómo degrada las sustancias, Belu? Ojo que la secretina en realidad está estimulando algo, pero ¿para qué? Adentro, digamos, del tubo digestivo. Porque no son secretadas a la sangre. Estoy secretando todavía dentro del tubo digestivo. Y para terminar la absorción de los alimentos, de los nutrientes. Claro, claro, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la función que me diferencia a otras sustancias de esta secretina y la colecistoquinina? O sea, ¿qué es lo que hacen secretar y con qué fin? Ustedes fíjense que el quimoácido ha salido del estómago y llega ahora a la porción intestinal. Y realmente o sea, esta colecistoquinina y esta secretina en realidad son hormonas, o sea, que van por sangre, pero justamente se liberan para promover algo específicamente en esa zona, porque ya estamos en el intestino, no estamos en el estómago. Entonces, cuando yo La hablo de secreción, colecistoquinina, perdón, secreción alcalina, perdón, para... bien, o sea que hay una fuerte secreción alcalina, o sea, son hormonas que van por sangre, pero lo que me están regulando es qué tipo de enzimas que no van a la sangre, sino al tubo digestivo, van a ayudar sobre todo a la neutralización del pH ácido que viene del estómago. Entonces, la secreción del jugo pancreático, la estimulación de la vesícula biliar, que es lo que hace la secreción de la colecistoquinina y de la secretina, hacen que se neutralice y bueno, y empiecen a ejecutar obviamente su accionar sobre las sustancias que ya quedan del quimo y que van a transformarse en el kilo acá. Ahora, si bien me está hablando de hormonas, la pregunta me dice, ¿cuál será una consecuencia de la acción de las enzimas presentes en estas secreciones estimuladas por la colecistoquinina y por la secretina? De las enzimas. Entonces yo digo, ¿se degradarán proteínas en polipéptidos por acción del polipéptido pancreático? ¿Qué hace el polipéptido pancreático? ¿Qué hace el polipéptido pancreático?
Vamos, anímense si estamos repasando, en esto siempre les queda así como... Yo pensaba que podía ser como que en realidad iban a ser no polipéptidos, sino aminoácidos. O sea, que ese era el error, vos decís. Sí, pero no sé. Bueno, primero yo les digo, ¿qué hace el polipéptido pancreático? O sea, ¿cuál es su función? O sea, ¿qué hace? Quiere decir que ejecuta, que lleva a cabo. Bueno, por lo menos tiren alguna para debatirla. Era una hormona el polipéptido. Bueno, eso es qué es, no qué hace. O sea, si yo digo degrada o colabora a degradar las proteínas, ¿sí? En polipéptidos, y bueno, sí, de forma indirecta sí, porque en realidad es el estímulo que hay cuando se está liberando una sustancia después de una comida copiosa. Pero el polipéptido, ¿sí? Regula, exactamente, regula, por eso se llama así, ¿sí? La regulación del páncreas y la secreción pancreática. Pero ese polipéptido pancreático, más allá de lo que hace y que puede influir en la degradación de proteínas en polipéptidos, el polipéptido pancreático es una hormona. Entonces, está bien lo que yo estoy diciendo acá, o sea, está bien la función y de alguna forma me puede parecer como correcta. El tema es que la pregunta me decía cuál es la enzima, o sea, cuáles son las enzimas que actúan luego del accionar de hormonas como la secretina y la colecistoquinina. Y esto no es una enzima. Entonces, por eso tengo que descartar esta opción. Y por eso les ha costado mucho, porque si yo leo así nomás la pregunta, me desentiendo y me voy nada más a las opciones, puedo caer en la trampa. Esta pregunta es del ingreso 2020, del recuperatorio en realidad, o sea, de la segunda instancia, pero que la han tomado, digo, hace poquitito. B me dice, la pepsina se activará y catalizará la hidrólisis de proteínas en péptidos. ¿Qué está mal de esto? Primero, vamos, ¿qué es la pepsina? Secretada en el estómago. Bien, la pepsina es secretada en el estómago, es una enzima, está bien que cataliza la hidrólisis de proteínas en péptidos, o sea, está bien, es una enzima y está bien su función. ¿Pero está estimulada por la colecistoquinina y por la secretina? No, todo lo contrario. Si la colecistoquinina y secretina neutralizan el pH y estimulan la vesícula y el páncreas en el intestino para neutralizar al estómago. Entonces no van a fomentar la secreción de enzimas del estómago. ¿Sí? Entonces, esto está bien, la descripción de enzima y la función y todo, pero no lo estimula la colecistoquinina y secretina. La C me dice, las dipeptidasas pancreáticas degradarán polipéptidos en dipéptidos. ¿Qué está mal de esto? Dipéptidos en aminoácidos. Bueno, primero el dipéptido, primero y principal, el dipéptido actúa sobre, o sea, es una enzima, actúa sobre los dipéptidos y pasan aminoácidos. ¿Y quién secreta las dipeptidasas? ¿El intestino? El intestino, chicos. Las dipeptidasas son intestinales, además, no pancreáticas. O sea, que tiene dos errores esta pregunta, ¿sí? Porque dipeptidasa es una enzima intestinal y no pancreática, y además me está degradando un dipéptido o un aminoácido. ¿Sí? Entonces, sí es verdad que la secretina y colecistoquinina estimulan enzimas también, además de la vesícula y el vaciamiento. Esto va a llevar como consecuencia la estimulación también de enzimas intestinales, pero no de forma directa, sino de forma indirecta. Pero claro, la dipeptidasa es justo una enzima que no se secreta, o sea, por la colecistoquinina y la secretina, porque estimulan a la vesícula y al páncreas, y esto no viene de la vesícula del páncreas, sino de la misma célula intestinal. La D sí está correcta porque me dice la carboxipeptiasa convertirá polipéptidos en dipéptidos y aminoácidos, y la carboxipeptiasa, si es una enzima pancreática, si va a estar estimulada por la liberación pancreática por secretina y colecistoquinina, es una enzima, y la acción de la carboxipeptiasa está bien, ¿sí? Entonces,
las opciones, algún error tenían o en la lógica de que fueran estimuladas por secretina o colecistoquinina, bueno, la otra tenía un error que era una hormona y no una hormona y no una enzima, que era como la opción más tentativa para que cayeran en la trampa, ¿sí? Encima muchas veces están ubicadas en opciones estratégicas. Ahora les digo que no tanto porque la facultad al tomar distintos temas medio como que rota y parece que las mete en una licuadora las opciones, entonces no tanto que estén ubicadas, digamos, estratégicamente las opciones, pero bueno, justo acá está ubicada primera como que era bastante tentador para marcarla. Bueno, 35. Me da un caso de Camila, dice, y sus amigos que viajan al Machu Picchu, están en altura. Al llegar a la cima, dice, todos comienzan a sufrir una serie de respuestas fisiológicas a la mayor altura, entre ellas un aumento del gasto cardíaco, de la frecuencia y profundidad respiratoria. ¿Sí? O sea, taquicardia, taquipnea. ¿Cuál será la consecuencia directa más probable producida por ellas? ¿Sí? O sea, ¿qué es como consecuencia lo más probable de esto que está pasando? Aumento de gasto cardíaco, frecuencia y profundidad, como les dice, ¿cuál será la consecuencia directa de ellas? Entonces, ¿qué pasa si yo aumento la frecuencia, sobre todo respiratoria, y la profundidad? ¿Qué pasa? Una alcalosis. Bien, pero ¿por qué? ¿Por qué se produce la alcalosis? Disminuye la La concentración disminución del de pH. carbono. Escuché como medio cruzado, pero creo que dijeron disminución del pH, o sea, disminución de los protones. ¿Y por qué disminuyen los protones? ¿Qué hace disminuir los protones? La Disminuye presión la del dióxido de concentración de carbono. dióxido de carbono. Bien, o sea, tiene que ver con la presión del dióxido de carbono que lo hace desplazar. Yo estoy descendiendo en la presión de dióxido de carbono porque estoy haciendo, o sea, el aumento de la expiración y de liberar mayor cantidad de aire y además de la frecuencia, hace que yo expulse mayor cantidad de aire, entonces expulso mayor cantidad también de dióxido de carbono. Y al expulsar mayor cantidad de dióxido de carbono y al descender esa presión, la concentración de protones se desplaza hacia la formación de dióxido de carbono que se sigue eliminando, entonces sigue perdiéndose protones y al bajar los protones asciende el pH. Si yo sigo haciendo esta respiración, o sea, profunda, como me figura acá, o sea, un aumento no solo del gasto cardíaco, sino de la frecuencia y profundidad de la respiración, sigo respirando profundamente, sigo sacando cada vez más dióxido de carbono y por ende, al sacar mayor cantidad de dióxido de carbono, voy desplazando los protones para la formación del mismo. ¿Se entiende? Porque esta es la respuesta. No sé si la marcaron bien, mal o si hay alguna duda. Gise, creo que esta pregunta la tomaron este año también. Esta, no me acuerdo, ahora me fijo. Porque tengo anotadas las últimas, hay algunas que me las sé de memoria y otras las tengo macheteadas, pero puede ser, o por lo menos una parecida. Porque yo me acuerdo que cuando fui a rendir marqué la disminución del oxígeno y estaba mal. Entonces digo, esta vez no me pasa de nuevo. esta vez no me confundo. Sí, bueno, cuando los ha traumado, generalmente alguna pregunta suele pasar eso, que no se van a olvidar. A ver, ahora la buscamos. Yo creo que sí, hemos puesto las preguntas del global o sea, del examen de este año y del año pasado, mezclados en todos los lugares, pero las hemos puesto todas así, por lo menos les suena. Y después he seleccionado de los otros años, qué sé yo, las más significativas o las que por ahí más les han costado, o de los temas para tratar de compensarlas, pero bueno, la idea es que repasen con todas. A ver qué era la 30 y... Sí, en la primera instancia.
En la primera instancia del 2021, de este año. Es más, la siguiente también es de la primera instancia, porque hay algunas que son del recuperatorio. Bueno, ¿y por qué esta es no, o sea, no es la correcta? Porque está hiperventilando, aumenta. O sea, lo que podría haber ocasionado justamente cuando subieron al Machu Picchu fue justamente al llegar a la cima, la respuesta fisiológica de empezar a hiperventilar seguramente fue por la hipoxia. ¿Sí? Pero está claro acá que me dice que después de estas respuestas, ¿cuál es la consecuencia directa más probable producida por esa respuesta? No me está diciendo qué causó que empezaran a hiperventilar, que sería otra pregunta, y ahí la respuesta correcta sería la C. ¿Sí? Porque la mayoría tienden a marcar esta, por eso les digo, una cosa es el estímulo y otra cosa es la respuesta. Acá me está diciendo, me está redactando lo de Machu Picchu, entonces me lo está contando como un estímulo y me engaña la consigna, porque en realidad me cuenta eso, pero después me está diciendo, miren, ya está, la respuesta fisiológica ya está dada, pero ahora te tomo esta respuesta como el estímulo de lo que yo te estoy preguntando. ¿Sí? O sea, decir, bueno, está hiperventilando, ¿y qué es lo que produce después? O sea, ese estímulo que produce, y termina produciendo, si se prolonga en el tiempo, un aumento del pH sanguíneo. Si se compensa, bueno, llegan al equilibrio. Bueno, 36, esta también es de la primera instancia del ingreso de este año. Durante el proceso de formación de la orina, el filtrado que se forma en la cápsula de Bowman sufre distintos cambios en su composición como resultado de los procesos de reabsorción y secreción que se llevan a cabo entre el túbulo renal de la nefrona y los capilares peritubulares. ¿En cuál de las siguientes opciones se presenta una correcta tonicidad del líquido que circula por las diferentes partes del túbulo renal respecto al plasma sanguíneo? ¿Sí? Bien. Ahora, esperen que no sé si les ha puesto el dibujito la Dani de la nefrona. Sí, acá está. Bien. Visualicemos cómo era la formación, por lo menos en la gráfica de Curtis, que está simplificada, y cómo iba cambiando la tonicidad con respecto al plasma, porque es lo que me está preguntando, ¿sí? O sea, cómo yo tengo en la zona de la corteza un líquido isotónico que puede únicamente volverse hipertónico con respecto al plasma cuando se va hundiendo en la profundidad, porque la médula externa, y en mayor medida la interna, del riñón, se vuelven hipertónicos, haciendo que el líquido que está adentro sea isotónico con el mismo, pero hipertónico con respecto a la sangre, que es lo que me está preguntando. ¿Sí? O sea, me dice, ¿en cuál de las siguientes se presenta una correcta tonicidad del líquido que circula con respecto a las distintas partes del túbulo? O sea, yo voy a estar comparándolo con respecto a las distintas partecitas y con respecto, obviamente, siempre a la sangre. Entonces me dice, el líquido que ingresa al túbulo contorneado proximal es hipotónico respecto al plasma como consecuencia del gran volumen del plasma que atraviesa la cápsula de Bowman en la etapa de filtración. No, chicos, si yo estoy filtrando y ante una barrera tan grande como es la barrera de los capilares de la cápsula de Bowman, o sea, del glomérulo que pasan por la cápsula de Bowman, que este glomérulo tiene unos capilares como con 20 veces más permeabilidad que cualquier capilar del cuerpo. Entonces está pasando prácticamente todo, es más, se filtran hasta proteínas o células que no pasan a otros capilares del cuerpo, lógicamente va a pasar los iones, que es lo que me va a regular o lo que me va a generar distinta presión, y el líquido que se va a filtrar va a ser isotónico, no como me está diciendo acá, hipotónico, es isotónico. B, la preorina que circula por el túbulo contorneado distal es hipertónica respecto al plasma debido a la secreción activa de sustancias desde la sangre hacia el interior de la nefrona a lo largo de esta región del túbulo renal. La verdad es que si bien hay secreción activa en la parte más profunda, o sea en el asa de Henle, y es lo que lleva a concentrar toda la parte de la médula, y por eso acá es hipertónica, una vez que yo voy ascendiendo, ¿sí?, por la médula, se recupera en realidad de forma activa varios de los iones para que al impermeabilizar al agua y al bombear activamente los iones, el líquido que esté llegando a la zona de la corteza sea todo lo contrario,
sea hipotónico. ¿Pero por qué? Porque acá se va a seguir absorbiendo el agua y se va a volver hipertónico, que es lo que me importa, ¿sí? O sea, cuando vuelva a hundirse, digamos, por el túbulo colector, porque es en el lugar en donde se excreta la orina. O sea, acá es como que lo que me dice tiene bastante lógica, porque digo, y sí, yo quiero que en realidad el tubo, o sea, la orina llegue a ser hipertónica para recuperar agua. Claro, pero justo en el túbulo contorneado distal no lo puedo hacer porque la secreción activa es en el asa, y es lo que me genera el gradiente de concentración. La corteza renal no es hipertónica como la médula. Entonces, yo puedo hacerme impermeable al agua, como es toda esta zona, y era impermeable, y era permeable a los iones, pero después cuando llego a la corteza, o sea, no voy a seguir teniendo el mismo bombeo activo. Aparte, si tuviera el bombeo activo de iones y generaría una concentración más elevada en la corteza con respecto a los otros dos, entonces no habría este gradiente en la médula y nunca podría generar el gradiente de los túbulos y la orina terminaría siendo isotónica. O sea, si yo no creo esta brecha o esta diferencia en la tonicidad en la médula, cuando se mete el túbulo colector a la zona más profunda, el líquido que va pasando, o sea, la preorina, tiende a ser isotónica con el medio que tiene, o sea, con el intersticio de la médula. Lo que pasa que, claro, es hipertónica con respecto a la orina, con respecto a la sangre. Siempre estamos hablando del túbulo interno con respecto a la sangre. Uy, me fui para el otro lado. C, la preorina que abandona la rama ascendente gruesa es hipotónica con respecto al plasma, debido en parte a que esta región del asa de Henle posee una pared impermeable al agua. Entonces, la que abandona la rama gruesa, que es lo que estábamos viendo, la que abandona la rama gruesa, en parte es hipotónica. ¿Por qué entra este líquido hipotónico? Por lo mismo que estábamos diciendo recién. Todo este tramo tiene un bombeo, primero pasivo, pero después activo, de cloruro de sodio, pero es impermeable al agua. Entonces, al hacer impermeable al agua y no dejarla salir, hizo que durante todo el trayecto del túbulo no me quedara este medio hipotónico e isotónico con respecto a los vasos sanguíneos, sino que se tendiera a volver hipotónico porque se recupera más cantidad de iones que de agua, porque justamente es impermeable a estos, o sea, a esta sustancia. Se filtra igual, porque el agua pasa por donde quiere, pero bueno, no pasa en gran medida. Y el último dice la preorina que abandona la rama descendente del asa de Henle es isotónica respecto al plasma como consecuencia de los intercambios de urea con la basa recta que irrigan la médula renal. Cuando yo abandono esto, ¿sí? El asa de Henle descendente, se va haciendo hipertónico, ¿sí? Y no isotónico, creo que me dice la opción. Sí, me dice que es isotónico, comienza siendo isotónico, pero se va volviendo hipertónico porque hay una recuperación masiva de agua. Y ojo, porque no es en este tramo en donde hay una difusión de urea hacia la basa recta, sino en el tramo, en el primer tramo ascendente de la rama de Henle, no en la descendente. Entonces, esta recuperación, esta difusión de urea es lo que hace concentrar más que nada esta médula interna y que exista justamente un gradiente tan elevado. Acá, que depende principalmente de la difusión de urea, aunque también, o sea, puede estar en equilibrio con los otros iones. Y acá por el transporte activo de cloruro y sodio. O sea, que si yo veo el gradiente de concentración, lo más importante en la médula interna es la urea, que genera una concentración elevada. Y en la médula externa, el transporte activo de cloruro de sodio. ¿Se entendió esa antes de que pasemos a la otra? ¿Sí? Bien. Bueno, 37. En el hombre la gametogénesis ocurre en los testículos dentro de los túbulos seminíferos. En estos túbulos las células espermatogénicas atraviesan procesos de diferenciación y división celular que concluyen con la producción de espermatozoides. ¿Cuál de los siguientes procesos de división celular y o diferenciación atraviesan las células que intervienen en la gametogénesis masculina? Me dice, los espermatocitos primarios ingresan a la segunda división meiótica y dan origen a espermatocitos secundarios. No, el primario es el que entra a la primera división meiótica. B, las células primordiales ingresan a la primera división meiótica y dan origen a espermatocitos primarios. No, las células primordiales se diferencian en citos, dejan de hacer mitosis
y comienzan a hacer meiosis, que esa es justamente la activación, digamos, de este proceso. Creo... esta es del 2020, pensé que era de este año, no, es del recuperatorio del 2020. Bien, C, las espermatogonias o células primordiales, que serían sinónimos, se dividen por mitosis, bien. Para dar origen a la célula de Sertoli, no. O sea, para dar origen a más espermatogonias que luego se van a diferenciar en espermatocitos primarios. O sea que la única correcta era la D, que decía las espermátides experimentan un proceso de espermiogénesis, que es la diferenciación de esta célula redondeada a un espermatozoide. 38. A lo largo de la vida, una célula alterna entre fases de crecimiento y división en una sucesión de acontecimientos que se conocen como ciclo celular. En una etapa previa a la división ocurre una duplicación del material genético, o sea que me está hablando de la etapa S, y se produce la distribución de las copias idénticas entre las dos células nuevas, entre las dos nuevas células hijas, proceso denominado mitosis. Sin embargo, existe otro tipo de división celular, la meiosis, que probablemente evolucionó de esta mitosis. Con respecto a este tipo de división menos frecuente, aunque no menos importante, podemos decir que, o sea, toda la introducción es como igual a decir, con respecto a la meiosis, es correcto decir que, punto, así es sencillo. En la anafase 1 de una ovogonia, los homólogos formados por sus cromátidas hermanas se separan como si fueran tironeadas por las fibras del huso unidas a los cinetocoros. Sin embargo, las cromátidas hermanas de cada homólogo no se separan como ocurre en la mitosis. ¿Qué es lo que está mal de esto? En mitosis se separan las cromátides, o sea, sí se separan. Sí, pero dice, te está comparando la anafase 1. Y dice, las cromátidas hermanas de cada homólogo no se separan como ocurre en la mitosis, pero comparándote siempre con la anafase 1, ¿eh? O sea, está bien lo que decís, en mitosis se separan, en anafase, y en anafase 2 también se separan. Pero te dice, en anafase 1 de una ovogonia, los homólogos formados por sus cromátides se separan, como si fueran tironeadas, ¿verdad? Sin embargo, las cromátides no lo hacen, como ocurre en la mitosis. Siempre hablándote de anafase 1. Eso está bien, la división de homólogos. Entonces, ¿qué está mal de esto? Dentro de las gametas femeninas, ¿quién entra en meiosis 1? ¿Quién hace meiosis 1? El ovocito primario. El ovocito primario. O sea, ¿existe alguna ovogonia que entre en la fase 1, como está diciendo esto? No. Dice en la anafase 1 de una ovogonia. Si la ovogonia nunca hace anafase, o sea, anafase 1, perdón, nunca hace meiosis. La ovogonia es la célula que se diferencia al cito primario, o sea, ovocito primario, porque hace solo mitosis. ¿Sí? O sea que esto es lo que está mal. Si yo hubiera puesto ovocito primario, hubiese estado bien la pregunta, la opción. En la profase 1, los microtúbulos del huso se organizan y se extienden radialmente desde los polos de la célula y ocurre el crossing over de los cromosomas homólogos, los cuales se acercan y se aparean en el proceso de sinapsis. De esta forma, el cromosoma homólogo materno contiene partes del paterno y viceversa, aunque las cromátidas hermanas siguen siendo genéticamente idénticas. ¿Qué está mal? Que las cromátides hermanas no son idénticas. Exactamente, o sea, me estaba describiendo todo bien el proceso, pero el intercambio de fragmentitos en el crossing over altera a los cromosomas homólogos y a las cromátidas hermanas también. Entonces por ahí se las sigue llamando cromátidas hermanas, pero en realidad no son ya tan hermanas. O por lo menos son gemelas idénticas, ¿sí? O sea, ya se han diferenciado. Entonces a veces se las llama cromátides, pero no hermanas, o por lo menos no hermanas idénticas, porque dejaron de ser idénticas. C, que es la correcta, dice, puedo encontrar en el ovario de la mujer células en interfase 2, desde la menarca hasta la menopausia. ¿Por qué sucede esto? Porque la interfase 2, que es, digamos, el inicio, antes de entrar en la profase 2, estoy ya bien, o sea, reactivé, digamos, la meiosis 1 del ovocito, que justamente se empieza a activar desde la menarca. ¿Y por qué puedo encontrar en el ovario de la mujer células, y me lo dice en plural?
porque la verdad es que las hormonas hacen estimular a un folículo y le dicen, che, vos reinicia tu meiosis 1, pero a veces no pasa un solo folículo que empieza a activarse, lo hacen muchos, por eso tantos ovarios poliquísticos en las mujeres, o sea, estoy formando varios quistes, quiere decir muchas veces varios folículos que se están diferenciando a la vez, entonces puedo encontrar varias en interfase, generalmente hay una solita de ellas que va a ser liberada y las otras se van a reabsorber y se van a perder. Y uno dice, y se pierden un montón de células, y sí, chicos, la verdad que del millón de ovocitos primarios que cae en cada ovario de la mujer, o sea, igual me quedan 300 o 400.000 en la menarca y voy a liberar a lo largo de toda la vida 300 o 400 células, así que saben la cantidad de sobra que tengo para que se estimulen varias a la vez y solo una de ellas llega a término. Es como que hacen una competencia, ¿sí? A ver cuál llega primero y cuál es más capaz de liberarse. De alguna manera la competencia que hacen los espermatozoides también, son muchas más células, pero cuando llegan al tracto femenino, compiten, o sea, entre ellos a ver quién llega más rápido, y el que llega, o sea, anula todas las posibilidades de los demás. Entonces, en el ovario pasa lo mismo y por eso hay varias que pueden estar en interfase 2 en simultáneo. Y en la última me dice, en la anafase 2 de un eugulenoide, se separan las cromátides hermanas y comienzan a migrar hacia los polos. Bueno, justamente un eugulenoide, acuérdense que era uno de los ejemplos de excepciones que me daban dentro de la formación de uso mitótico, que tenían meiosis cerrada, entonces es verdad que en la anafase 2 se produce migración de cromátides hermanas y que van a los polos, pero justamente en un eugulenoide no va a pasar. Pero no va a pasar justamente porque no se forma el uso mitótico porque es una mitosis cerrada. Yo no me acuerdo si igual, a ver, esperen. No, sí, porque me habla en general. Fíjense que después todo, es como que la mayoría de las preguntas de la meiosis que nos hacen en estas opciones tienen que ver más con la mujer, entonces como que se encaja encima un poco la opción, pero claro, al decirme eugulenoide me pierde un poco porque la descripción que me estaba haciendo del proceso de la fase 2 era la correcta, ¿sí? Pero esto es lo incorrecto, pero como comparaba meiosis con mitosis o qué es lo que pasaba en la meiosis, podría haber sido correcta, digamos. 39. El proceso de reproducción sexual consta de la formación de gametas a través del proceso de meiosis y luego de la fecundación, bla, bla, bla. Con respecto a este último, marque la correcta. O sea, con respecto al proceso de fecundación. Primero, el espermatozoide sufre, al llegar al aparato sexual femenino, un agregado de sustancias y pérdida de otras, proceso denominado capacitación, que permite, entre otras cosas, llevar a cabo el proceso de capacitación, o sea, bueno, medio reiterativo, a través del cual se produce disminución de la absorción del oxígeno para efectivizar su movimiento con una baja tasa metabólica. Yo no me acuerdo si había una opción de estas, o sea, una pregunta de estas parecidas que ya les habíamos tomado, que también es una pregunta de ingreso. Yo hubiera puesto acá hiperactivación y no capacitación. Pero más allá de la falacia que existe en la redacción de la pregunta, el error más grueso que tiene esta opción es la disminución de la absorción del oxígeno, ¿sí? No hay disminución del oxígeno, si no, no se hiperactiva, entonces se absorbe mayor cantidad de oxígeno y gracias a esto el espermatozoide se hiperactiva y empieza a moverse rápidamente dentro del aparato reproductor femenino. Cuando los espermatozoides se encuentran capacitados dentro del tracto femenino, comienzan a nadar hasta llegar al ovocito secundario, y luego se produce la reacción acrosomal, que libera hialuronidasa para poder atravesar la corona radiada y las células de la granulosa. La hialuronidasa se libera antes de la reacción acrosomal y en realidad tiene que ver con atravesar las células de la corona radiada y las células de la granulosa, pero no con la reacción acrosomal. La reacción acrosomal libera otras enzimas como la acrosina y lo que están permitiéndome es atravesar la zona pelúcea y no la corona radiada y las granulosas. O sea, la hiperactivación y la liberación de hialuronidasa es lo que le abre camino a que muchos espermatozoides atraviesen la primera capa del folículo, corona radiada, granulosa. La reacción acrosomal que se da, o sea, en simultáneo, y hay varios espermatozoides que pueden hacer reacción acrosomal, es lo que me permite atravesar la ZP o la zona pelúcea en sus distintas capas, y que cuando llegue realmente y tomen contacto con esta zona pelúcea y logren atravesarla, se produce después la reacción de zona para invertir la polaridad. Entonces, justamente la C, que es la correcta, dice cuando los espermatozoides toman contacto con los receptores específicos, y se concreta la reacción acrosómica, se le permite atravesar la zona pelúcea y llegó finalmente a la membrana del ovocito en donde se fusiona. Y la D que dice cuando la membrana
del espermatozoide se fusiona con el ovocito secundario, se produce la activación del mismo, consiste en hiperpolarizar su membrana, con lo que disminuye el calcio intracelular, determinando la salida de gránulos citoplasmáticos que modifican física y químicamente la zona pelúcida y lo convierten, bueno, todo lo demás está bien, pero lo que yo hago acá es aumentar el calcio intracelular, ¿sí? Y esto hace que justamente al aumentar se produzca una exocitosis, se produce una inversión de la polaridad de la membrana y esto produce la reacción de zona, que acá no me la llama con nombre, pero es esto. O sea, la reacción de zona es lo que impide la polispermia, que se adhieran otros espermatozoides al mismo lugar. Bueno, y la última pregunta me dice, el cáncer comprende un grupo de patologías muy diversas, sin embargo, todas comparten la característica fundamental de que en algún momento el material genético de células somáticas de algún tipo en particular sufrió mutaciones que hicieron que estas células se escaparan de los controles que normalmente limitan su crecimiento y comenzaran a proliferar sin control. O sea, me está describiendo el proceso más común por el cual se origina este cáncer. Una de las causas posibles puede ser la alteración de los mecanismos de reparación del ADN. Una de las causas. Puede haber otros fenómenos, o sea, que haya más telomerasa, que, no sé, haya un desequilibrio en las C-ciclina, bueno, lo que fuera. Uno puede ser esta. Entonces, la primera me dice, las enzimas que impiden la pérdida de nucleótidos de los extremos de los cromosomas en divisiones celulares, actuando como ADN polimerasa, y que utilizan como molde un fragmento de ARN propio, no están funcionando correctamente. ¿Qué es lo que está mal de esta opción? Que si funcionan correctamente. ¿A qué me está escribiendo? ¿No está describiendo las telomerasas? Está escribiendo las telomerasas, entonces, si no estarían funcionando correctamente, o sea, no habría telomerasa, es lo que pasa en las células que no se pueden seguir dividiendo, entonces, no sé si funcionan o no correctamente, pero si me está describiendo una telomerasa, justamente cuando hay un cáncer, es probable que se active una telomerasa que no debería estar, o sea, que no funcione, justamente no, ¿sí? Porque es la presencia de la telomerasa la que hace que se divida, y si falla otro mecanismo que no tiene control, y encima la telomerasa sigue reproduciendo, que falle justamente no va a ser un motivo de cáncer. Pues un motivo de otra cosa, pero no de cáncer. Después la BM, que era la correcta, me dice la corrección de formación de dímeros de timina, que se realiza reemplazando la zona lesionada por los nucleótidos correctos o el mecanismo que repara daños estructurales del ADN, a costa de reemplazar los nucleótidos defectuosos por cualquier otro, puede que no esté llevándose a cabo. Sí, puede ser, porque esta es una corrección, o sea, de última instancia, o sea, primero trato de que la corrección coduplicativa sea la más efectiva, pero luego dentro de estas postduplicativas y estas, digamos, reparaciones que hago a último momento, si no funcionan correctamente, me deja más cantidad de margen de mutaciones en el ADN y puede a la larga producir un cáncer. Entonces, ¿puede ser que esto sea un motivo? Sí, puede ser, que es lo que me diga, puede que no esté llevándose a cabo. Se me dice una falla de la enzima encargada de la polimerización de la cadena complementaria durante el proceso de replicación del material genético, que posteriormente actúa como una exonucleasa al finalizar dicho proceso. Entonces, una falla de la enzima encargada de la polimerización sería de la ADN polimerasa, pero me dice que luego actúa como una exonucleasa. ¿Qué está mal de esto? ¿Qué pasaría si falla la ADN polimerasa? Estamos hablando de cáncer, chicos. ¿Qué pasa si falla la ADN polimerasa? ¿Se produce una mutación? Sí, pero dice No una falla. pero no estaría como exonucleasa después, ¿que no? No, sí tiene función por exonucleasa para controlar. Pero dice, una falla en la enzima encargada de la polimerización. O sea, si yo tengo una falla en el ADN y no está replicando correctamente el ADN y no se puede replicar el ADN, no se replica la célula. O
Si no se replica la célula, ¿cómo va a haber un cáncer? Si en el cáncer el problema es que se replica la célula además. O sea, puedo tener una falla en su acción, ¿sí? O sea, en su acción de corrección, o puedo tener una falla en los mecanismos, digamos, que tengo después de reparación, o puedo tener una falla en cualquier tipo que después controla la replicación. Pero si yo tengo la falla en la enzima que produce directamente la replicación, bueno, puede haber muerte celular y lesión del tejido porque la célula no se puede reproducir y repararse, pero no cáncer, porque el cáncer es un crecimiento exacerbado, no una falla en la replicación de la célula, sino se está replicando de más, mal, pero se está replicando de más. Y en la última dice mal funcionamiento de la ADN polimerasa 4, que retrocede y elimina nucleótidos, actividad exonucleasa 3'5', hasta que encuentre un nucleótido apareado correctamente durante la replicación. Bueno, puede ser que el cáncer sea un mal funcionamiento de la ADN polimerasa 4, pero la ADN polimerasa 4 no hace actividad exonucleasa 3'5', porque esta actividad exonucleasa 3'5' lo hace la ADN polimerasa 3, la que estábamos describiendo que se encarga de la replicación de la cadena normal, retrocede. En cambio, las que hacen corrección, 2, 4 y 5, hacen actividad exonucleasa 5', 3', en la misma dirección de síntesis que la ADN polimerasa 3. Ahí tienen la información para que se acuerden y para que repasen, ¿sí? Las actividades exonucleasas coduplicativas y postduplicativas de cada una de ellas. La reparación por escisión, el mecanismo de salvataje o SOS, que serían los que involucran esta corrección postduplicativa. ¿Alguna duda, chicos? De mi parte no, Giselle. No, no. Bueno, nos tomamos entonces unos minutitos, chicos, hasta las 10:10 más o menos. Serían como unos 15 minutitos, y tenemos que corregir el siguiente, ¿sí? El Global 5. Así que nos encontramos en un ratito. Vuelvan a este mismo link, les aviso igual por el